Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a esta que será la última de las conferencias de este ciclo de conferencias de este semestre. Y hoy tenemos el gran privilegio, diría yo, de contar con Ana Elvira Vélez. Este encuentro ha venido siendo buscado desde hace tiempo, desde hace casi un año, pero han ocurrido varias cuestiones entre paros, enfermedades, bueno, en fin, cientos de cosas. Y por fin tenemos como de verdad, es un privilegio contar con Ana Elvira aquí, una persona supremamente destacada en el mundo profesional, además como persona también. Yo te agradezco, Ani, de verdad que hayas aceptado venir a la universidad, tienes las puertas de la universidad abiertas y yo voy a dejar que la presentación la haga alguien que es más cercano y que la conoce más, el profesor Oscar Santana, quien ha trabajado con Ani. Bueno, Jaime me convocó, espera que está un poco, bueno, lo voy a dejar. Jaime me convocó para hacer esta presentación. Te agradezco, Jaime, porque no solo yo, sino también otros colegas, Farid, Jaime Cabal, se me vienen a la cabeza, pues hemos compartido algunas vidas con Ani, entonces también para uno es un privilegio tenerla por aquí y ojalá que sea más seguido contándonos parte de sus proyectos. Y yo particularmente pues agradezco y siempre me sonrío mucho de felicidad cuando nos encontramos, ¿cierto? Y tengo por aquí un pastelito que nos dieron, de todos modos lo voy a leer, es muy importante. Nunca le he dicho a Ana Elvira, entonces Ani cree en el diseño de calidad, consciente y creativo como un derecho capaz de aportar equidad en los diferentes contextos de la región. Una arquitecta cuya obra se ha desarrollado en los últimos 30 años, que refleja una trayectoria profesional sólida y consistente, centrada en el tema fundamental de la vivienda colectiva, sin limitarse a ella. Sin limitarse a ella. Un trabajo de amplio espectro que trasciende a ámbitos como el espacio público y el equipamiento urbano, donde de manera natural ha desarrollado proyectos de alta calidad e impacto, proponiendo piezas articuladas a sus contextos que aportan a la idea de una ciudad abierta, dejando como resultado un importante número de proyectos construidos que se han convertido en referentes obligados en el panorama arquitectónico colombiano contemporáneo. Egresada de la Architectural Association School of Architecture en Londres en 1992, inicia su trabajo profesional en Medellín, con una amplia experiencia en el diseño de vivienda colectiva, con unas 2.000 viviendas construidas, espacio público, obteniendo varias distinciones en bienales nacionales e internacionales, entre las cuales se destacan el Premio Germán Samper en la Bienal Colombiana del 2004, número 19, con La Playa Apartamentos, el Premio de Diseño Urbano y Paisajismo de la Bienal Colombiana en el 2010, la número 22, con el proyecto Jardín Botánico de Medellín, el perímetro exterior, la mención en la Bienal número 23 de Arquitectura Colombiana en el 2014 con el proyecto Alto del Mercado en Marinilla, Antioquia, segundo lugar en la Bienal número 26 2018 con la reconstrucción de Salgar y mención con el Parque Educativo de Hispania, y ganadora de concurso anteproyecto de diseño urbano y paisajismo de vivienda rural productiva Aldea Navarro, junto con DARP de Arquitectura y Urbanismo en el 2021, colega Jaime que está por acá. ¿Qué? Paisaje. De Arquitectura, bueno, de Arquitectura y Paisaje, ¿ve? Aquí el pastelito estaba, 2021. Ha sido conferencista y jurado en varios eventos nacionales e internacionales, al igual que asesora para Viva, la empresa de vivienda de Antioquia, entre el 2012 y 2015, y desde 2017 es asesora para Hábitat con Fama, en la concepción holística, alineamientos y diseños de vivienda y hábitat rural y urbano que adelanta la Caja en el departamento de Antioquia, en el cual la obra de San Marino II ha sido destacada al Miss Crown Hall de las Américas, este premio en 2022, y finalista para la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo número 12. Listo, entonces, Ani, bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes, pues realmente me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Como dice Jaime, llevamos un año tratando de hacer esta conversación y pues habían surgido
cosas que uno pues no se espera, pero bueno, no había podido hacer posible, pero bueno, por fin hoy me vine con tiempo, dije que el aguacero no vaya a ser pues un desastre en el río y no sé qué, para poder llegar a tiempo. Y pues hoy realmente voy a hablar un poco pues obviamente del trabajo, pero quiero arrancar con realmente explicando qué hay detrás del trabajo realmente, porque el trabajo no es los proyectos en sí. Yo siempre creo que los proyectos tienen que tener un porqué y realmente quiero empezar con esa línea de pensamiento. O sea, qué hay detrás y qué surge detrás de los proyectos. Y realmente estas líneas de pensamiento son unas líneas invisibles que realmente se tejen en la trayectoria de 30 años y que hablan, digamos, de entender un lugar, de entender modos de vida, de entender los espacios y con eso empezar a proyectar. Y digamos, esta imagen aquí realmente solamente muestra una trayectoria de los 30 años donde hay un interés realmente muy fuerte en el tema de vivienda de interés social, pues perdón, no quiero decir interés social porque todo deben tener interés, sino vivienda colectiva, y de espacio público y de edificio público. Y realmente lo que quiero expresar aquí es que también los proyectos no son de Ana Elvira, sino que son de una cantidad de actores que me acompañan, ya sea desde el sector privado, del sector público o de una caja, o de socios, porque siempre he trabajado con distintos arquitectos también, entonces no es un trabajo, digamos, unipersonal. Entonces eso es muy importante porque entonces quiero hablar de esas tres líneas de pensamiento. Este micrófono como bajito, que son, uno es la huella, o sea, entender un lugar y cómo se construye un lugar. El segundo es la observación. Me parece que una de las cosas o elementos vitales de un arquitecto es saber observar y reflexionar. Y el tercero es las secuencias espaciales. Y todo eso me ayuda a construir la temática que para mí es fundamental en los proyectos, que vienen a ser los entreespacios. Entonces, cuando hablamos de la huella, tenemos que entender un poquito el contexto de dónde venimos. Venimos de un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿cierto? Con una geografía potente, donde hay relieves grandísimos, donde hay ríos enormes, donde hay también orillas de mar gigantescas. Y todo esto se posan, digamos, si vamos a hablar de Antioquia, 125 municipios completamente diferentes. Son la misma Antioquia, pero cada una tiene un territorio, un contexto, un clima, y cuando empiezas a entender estas situaciones y cuando llega un proyecto, realmente es esa simbiosis que hay que entender. ¿Qué te da el lugar? ¿Qué aporta el proyecto? ¿Y cómo construye este nuevo proyecto un nuevo lugar que está amarrado a ese sitio? Entonces esa simbiosis es la que hay que construir. Entonces esa, digamos, es una de las líneas importantes. La siguiente es la observación, y me gusta esta fotografía de Godert, pues que además de arquitecto era gran fotógrafo, porque con la mirada, a través de un lente, tú enmarcas una información. Tú realmente cuando tomas una fotografía dejas algo adentro y lo otro está por fuera. ¿Y qué es lo que estás observando para dejar adentro? Y a mí me interesa mucho entender los comportamientos del ser humano en los espacios. O sea, cuando voy caminando en la ciudad y me encuentro que hay mucha gente en un sitio, me paro a ver por qué están ahí y por qué no están en otro lugar. ¿Qué sucede espacialmente para que ese lugar sea rico para la gente? Entonces, ¿será la sombra? ¿Será la forma? ¿Será la altura? ¿Qué es lo que hay? No es solamente la música o un comercio, puede haber otras cosas. Y eso me interesa entender. O me interesa también entender cómo se cocina. ¿Qué es lo que funciona en una cocina? No es lo que siempre le dicen a uno, la nevera, el fogón y el lavaplatos. No, es mucho más que eso, y eso genera una dinámica alrededor de que yo debo entender, ¿cierto? Hay que entender, y eso empieza a generar también formas de hábitos que se traducen en arquitectura. O sea, en todas partes del mundo se cocina, en todas partes del mundo se duerme, en todas partes del mundo se anda en la calle, pero todas las configuraciones son diferentes y esas identidades hay que entenderlas
capturarlas realmente y transformarlas de nuevo en un nuevo lenguaje, pero hay que entender para quién es que estamos proyectando, pues esa es, digamos, otra de mis miradas importantes. Entonces, esas formas de habitar, que son muy particulares, digamos, cuando las vemos en esta fotografía, que son una terraza, la escalera, el balcón, eso no lo encontramos particularmente en Bogotá, en un altiplano, posiblemente. ¿Por qué? Porque el clima no es así, porque el mundo es más interior, o si vamos a otros sitios, digamos, más inhóspitos, el clima da unas arquitecturas, y esas arquitecturas son las que a mí me interesan entender, porque estos espacios son un poco unos espacios ambiguos, que a veces no son valorados, digamos, desde el mundo del constructor, por decirlo así, porque son espacios que no se venden, que no son eficientes, pero finalmente son los más importantes. Por ejemplo, un lobby o un hall es el espacio más importante donde yo me encuentro con alguien y puedo tener una conversación rápida y efectiva para algo, ¿cierto? Mientras que en una sala de reuniones puede que esa conversación no se dé. Pero cuando yo voy a hacer los diseños me piden la sala de reuniones, pero no me piden el hall. Y el hall realmente tal vez es un espacio muy importante, o es un balcón. O sea, los balcones realmente, además de permitir un espacio para hacer cosas que no haces en el interior, también nos ofrecen lugares que nos ayudan a un control climático, a un control de dilatación de espacios, y todo eso son cosas de la observación que me interesan a mí aplicar en los proyectos. Y el tercero, que empieza a hilar con lo mismo, se llama secuencias espaciales. Me interesa mucho entender la secuencia espacial, que es ese hilo conector que une los diferentes espacios. Entonces, los proyectos tienen escalas, o sea, cualquier proyecto que tú haces está inserto en la ciudad, o está inserto en el paisaje, está inserto en algún lugar, y yo tengo que saber cómo hilarlo desde el espacio más pequeño en el interior de ese edificio hasta lo que está más afuera. Y lo que me interesa más no es eso que está dibujado ahí, que es la casa, digamos, o el edificio o el barrio, sino todos los espacios que están en la mitad. Y todos esos espacios en la mitad a veces son difíciles de decir cuáles son, pero son realmente los que ayudan a que los proyectos se cohesionen y se amalgamen de alguna manera correctamente con ese hilo conductor. Y por último, dentro de esta misma, digamos, línea de pensamiento, estoy muy interesada, pues, y obviamente con la trayectoria que me ha tocado, digamos, que me tocó de alguna manera, digo yo, porque fue por donde arranqué, que fue el de la vivienda colectiva, donde la escasez digamos, de recursos es gigantesca. Pero entonces, ¿cómo a través de esa escasez se construye un sistema constructivo que tiene que ser el más básico, el más simple, pero cómo a través de esos elementos que son muy simples logras diversidad? Entonces, esa repetición, cómo a través de esa repetición puedo lograr diversidad para generar espacios alrededor importantes e interesantes. Entonces, un poco para explicar, digamos, esos conceptos, esas líneas de pensamiento, eso construye finalmente, digamos, ese pensamiento que quiero hablar, que es el entreespacio. Realmente a mí me interesa no el espacio, sino lo que está entre los espacios, y se construye a través de posiblemente estos 8 elementos que están ahí escritos, que se llaman entre jardines, patios, escaleras, cubiertas, ¿cierto? Y todos los proyectos realmente están ahí. Digamos, los 30, 50, no sé cuántos proyectos existen, que se han hecho, unos en papel, otros construidos, existen ahí, unos con más interés en un tema que otro, uno que uno puede identificar con un tema y no otro, pero todos están en él. Pero me han permitido a mí construir, digamos, ese lenguaje, esa visión de la arquitectura que, digamos, estoy mostrando hoy. Y hoy, pues no voy a hablar de todos los proyectos, obviamente, voy a hablar de algunos, y voy a hablar de unos proyectos de espacio público, 4, y otros de vivienda. Y lo que también quiero explicar un poco es que los proyectos, no importando dónde están, si están en Medellín o están en la región, si fueron hechos con el
sector privado, sector público, la caja de compensación, siempre mantienen ese hilo de pensamiento. Y ese es el hilo de pensamiento que va atravesando todos los proyectos. Entonces, este es un poco, digamos, la introducción a la conversación de hoy, y ya vamos de pronto a empezar a ver todos los proyectos. Y teniendo en cuenta, digamos, esta conceptualización, ya no voy a entrar a explicarles si el proyecto tiene que ver entre jardines como es el Jardín Botánico, no voy a hablar de eso, porque cuando ya llega el encargo, ya también se hacen unas preguntas que se quieren responder. O sea, siempre cuando a ti te llega un cliente con un pedido, te dice, quiero que me diseñes tal cosa, tantos metros cuadrados, me interesa tal y tal, pero hay que hacerse cuál es la pregunta que yo quiero responder. ¿Cuál es lo que yo realmente a lo que le quiero atacar? Porque yo no voy a hacer lo que el señor exactamente me va a decir. O sea, eso es pues mi posición. O sea, yo no voy a hacer exactamente lo que… Yo tengo que reflexionar sobre ese pedido y realmente de ahí construir el proyecto. Entonces, este es el proyecto del Jardín Botánico. Voy a hablar un poco del momento. El momento es durante la alcaldía de Fajardo, en la alcaldía de Medellín. También en ese momento está Alejandro Echeverry como director del EDU, y se empieza a mirar en ese momento la importancia de de mejorar las condiciones del norte de la ciudad. O sea, pareciera que Medellín se había muerto, digamos, exactamente donde está la Universidad de Antioquia, de ahí para adelante no había nada. Y en ese momento hay un interés muy importante de realmente hacer una reconstrucción de toda esa parte del norte a través de unas piezas importantes, y además de todos los otros proyectos pues, urbanos que aparecen en ese periodo. Pero en este está Explora y el Jardín Botánico. Y como directora del Jardín Botánico está Pilar Velilla, y un día en mayo, me acuerdo la fecha exactamente, 5 de mayo, recibo una llamada de ella y me dice, mira, Ana Elvira, yo quisiera saber si tú conoces a Lorenzo Castro. Yo le dije, pues sí, yo lo conozco. Pues éramos amigos, y aunque nunca habíamos trabajado, y me dijo, ¿puedes trabajar con él? Yo le dije, pues yo sí creo, pues o sea, depende de lo que me estén invitando, pues es que no sabía de qué me estaban invitando. Me dijo, no, es que quiero hacer un proyecto en el Jardín Botánico y quiero invitarlos a ustedes dos, si pueden trabajar juntos, si son compatibles, para construir, digamos, la nueva cara del perímetro del Jardín Botánico. Entonces, pues inmediatamente yo llamo a Lorenzo ya sabía pues que yo lo iba a llamar, y bueno, montamos pues una oficina para entender y construir este proyecto. Cuando llegamos al Jardín Botánico, pues encontramos un oasis, porque realmente en ese momento, en el 2005, lo único que existía era un muro, ahí lo ven, de 2 o 3 metros de altura, que protegía ese gran oasis, pero que cerraba completamente el jardín a la ciudad. O sea, era una negación, o sea, uno no podía caminar por esas calles realmente porque eran peligrosas, no había vida alrededor de eso, pero había un oasis en el interior. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? ¿Cómo podemos construir realmente que este jardín, que tenía que estar cerrado porque era un parque que tenía que controlarse, tenía que hacerle un nuevo cerramiento y se tenía que cerrar, ¿cierto? Pero que pudiera disfrutarse siempre desde afuera. ¿Cómo poder construir entonces ese jardín alrededor que permitiera que cualquiera que estuviera caminando por fuera todavía pudiera sentir el adentro? Entonces ahí aparece el primer reto, ¿cómo entender ese cerramiento? Porque el cerramiento, que tenemos ejemplos maravillosos pues en la ciudad, porque pues puede haber de todo tipo de cerramiento en esta ciudad como ejemplo, todos son terrible, ¿cierto? Porque son muros o son palitos que si pasas de lado lo ves derecho, o sea, se vuelve oscuro, no puedes ver hacia atrás. Entonces teníamos que empezar a entender esto. Entonces, el primer, digamos, propósito era, vamos a construir un cerramiento que permita ser democrático, ¿cierto? Que permita que todo el mundo pueda ver el interior. Pero igualmente, cuando habíamos visto estos andenes pequeños alrededor del Jardín Botánico, dijimos, lo que tenemos que hacer es un parque lineal alrededor del jardín. O sea, cómo realmente hacer unos anillos
que permitan una circulación alrededor de ella, un primer anillo que era una ciclorruta, la segunda era un gran paseo alrededor y la tercera las terrazas y los jardines. Entonces, en ese momento habían 11.000 metros cuadrados de espacio público cuando recibimos el proyecto y nosotros entregamos fue 33. O sea, encogimos el anillo para entregar más espacio público para afuera, realmente nos parecía que era la apuesta más importante y realmente generar vida alrededor del jardín botánico. Entonces, ¿cómo se construye este perímetro? Realmente diríamos, pues, tiene muchos elementos, porque construir espacio público creo que es lo más difícil que hay, finalmente, porque todo se resume a un plano horizontal, o sea, es de lo más difícil que puede haber, pero habían 3 elementos contundentes para construir esa nueva identidad. Uno era el cerramiento, entonces el cerramiento es un rombo realmente, de 2,40 metros de altura, de 1,80 que se ladea un poco, que permite adaptarse a una zona relativamente plana, pero que no siempre es plana, y permitía que siempre se viera transparente, porque esa era la obsesión de nosotros, cómo lograr transparencia al 100%, o sea, que si yo estoy en Explora y mire para el frente no veo un muro, y realmente ese era pues el objetivo principal. Entonces, estas piezas son altas, o sea, se despegan en un momento, se vuelven horizontales y van creciendo de 2,40 a 3 o 3,40, ¿cierto? Pero realmente siempre logran permitir que yo pueda ver hacia adentro. Y a distancia, que esta es la que más me interesa mostrar, casi la reja no se ve. Si hubiera sido otra decisión, tal vez ese muro o ese cerramiento o ese borde se hubiera visto. El segundo elemento era el suelo. En ese momento la EDU había especificado que todos los proyectos a intervenir tenían que utilizar 3 tipos de adoquín, formato 2020, blanco, gris y negro. Y tenía que tener un dibujo como en forma de nube, ¿cierto? Que lo vemos en muchas partes de la ciudad, pero nosotros realmente pues dijimos, vamos a utilizar esos 3 mismos elementos, pero sí le queremos dar una identidad a través del mosaico, un dibujo de unas hojas, de unos árboles que habían existido en ese momento que tuvimos que quitar cuando empezaron la operación, y se hacen esos dibujos para empezar a darle identidad a ese parque lineal, porque realmente también, digamos, Lorenzo y yo siempre hablábamos que cuando caminas tú las ciudades, y si ustedes me pueden mostrar una fotografía de algún andén de alguna parte del mundo, uno puede decir, este andén es de tal parte, o sea, cómo empezar a reconocer un sitio a través del suelo, y eso nos parecía importante a nosotros, o sea, empezar a identificar el lugar también desde el suelo, o sea, que uno fuera capaz de identificar, o sea, los andenes en Barcelona son clarísimos que son el mosaico, ¿cierto?, que está hecho, o sea, ¿sabes? Ese es de allá, ese no lo encontrás en Sevilla, ese no va a estar en Sevilla. Entonces era empezar a identificar que ya había una identidad que se estaba construyendo con la EDU de los 3 tipos de colores, entonces los 3 tipos de colores quisimos empezarles a dar, digamos, una imagen figurativa específica para el proyecto. Y el otro elemento era el de poder estar. Entonces el de poder estar, ya, o sea, estas fotos son viejas, o sea, no puedo hacer nada con el vandalismo de la ciudad, o sea, que es muy triste, que realmente muchas de estas bancas desaparecieron, ¿sí? Pero realmente la apuesta era generar esos lugares para poder estar, o sea, poderse sentar y ver la gente. Es que yo digo, las cosas más ricas que puede hacer una ciudad cuando estás, es poderte sentar y ver la gente pasar, ¿cierto? Y ese pues era un poco ese objetivo de que estas bancas surgieran, o estas bancas mucho más grandes, que también han estado un poquito aporreadas en el tiempo, con los skaters que le han hecho sus detalles, digamos. Pero realmente a mí sí me entristece, me da mucho dolor y lo quiero comentar aquí abiertamente, porque realmente hay un esfuerzo gigantesco de la ciudad de hacer una ciudad de calidad, de hacer mejoras, y realmente no somos suficientemente maduros como sociedad para cuidar. Y realmente todos esos son los recursos de todos, y realmente pues a mí me duele saber que las cosas pues no han tenido el cuidado que deben tener, ¿cierto? Por parte de nosotros, o sea, de nosotros como sociedad.
Entonces muchos de estos pues no están, pero fue esa apuesta en ese momento. Entonces hoy en día yo pienso que este espacio público ha cambiado, ya solo se pasa de un lugar a otro, no se puede estar, y yo creo que en ese sentido pues pierde un poco la oportunidad. Pero digamos entonces esos 3 elementos construyen el jardín botánico. El jardín botánico, ¿esto tiene señalizador? El jardín... El jardín botánico se concibió también en su momento que pudiera ser un parque de varios, ¿me están oyendo? Sí, de varias puertas, o sea, una puerta acá arriba, donde yo pudiera entrar y cruzar y salir a este lado. Pues esto era el sueño, esto no se dio. Había otra puerta en este punto. Aquí no se puede porque está la quebrada del Molino, que realmente pues es un accidente geográfico y no se puede, pero siempre pensábamos que los barrios pudieran realmente pasar y atravesar el parque y llegar al metro, no tener que tener el borde siempre como la única manera de transitar. Pero entonces el cerramiento tiene distintos espesores, dependiendo de la situación que nos permitiera, porque el metro, digamos, aquí lo hace muy estrecho, aquí nos permitió abrir a una plaza donde después pusieron unas esculturas de la Plaza de las Mujeres, algo extraño. Luego está este otro, digamos, paseo, que trata de ensancharse donde pueda con el accidente, pero digamos el principal, la apuesta realmente fue en Carabobo, permitiendo construir en la puerta de entrada, que es el café, otras 2 entradas adicionales para los momentos de grandes eventos en el Orquideorama, y la entrada de servicio realmente que entra al anillo interior para poder alimentar, ¿cierto? Este es un recorrido pues como por todos los bordes, obvio no es una foto reciente, esas bancas ya no están, pero bueno. Pero también quiero explicar que realmente pues esta fue la apuesta y realmente yo creo que el objetivo que queríamos se da de generar, digamos, ese parque lineal que permite observar y disfrutar del jardín aunque no tengamos que estar dentro de él, ¿cierto? Los árboles pues creo que han crecido mucho más, están muy viejos. Bueno, voy a volver a colgar este aquí. Lo puse al revés, claro. Bueno, el café. Y como parte del proyecto, pues nos habían encargado hacer la entrada, así se llamaba, la entrada. La entrada donde tuviera un sitio para la taquilla, que tuviera espacio para 200 niños esperando la entrada sin mojarse, un café y un almacén. Ese era el pedido y nosotros decíamos, bueno, ok. Realmente teníamos que construir una entrada a ese jardín que era un oasis. Si bien todo el perímetro permitía que tú lo vieras desde cualquier parte, el entrar tenía que configurarse de otra manera, tenía que permitir generar pasar de ese bullicio que hay en esa esquina, porque pues, o sea, más bulla que ese lugar no puede haber, ¿cierto? Porque está pasando de todo. Pasar a un umbral, a un espacio tranquilo, cerrar la mirada y no ver nada, sino ver el cielo, y luego entrar al jardín. Y ese era el objetivo de este gran patio. Entonces se configura un patio a través de, digamos, 2 lunas que se traslapan una con la otra, permitiendo el acceso por un lado y la salida por el otro, ¿cierto? Con cubiertas 2 niveles un poco diferentes. Bueno, este es el proceso de construcción. Ahí ven en la sección, ¿cierto? Están, digamos, esas 2 Cs inclinadas hacia afuera y esas, digamos, 2 medias lunas inclinadas, al un lado tienen un café y al otro lado tienen pues el almacén. Y tenían que servir hacia adentro, tenían que servir hacia afuera, o sea, era realmente un yin-yang con de todo puesto. Pero yo creo que el ejercicio fue muy importante porque realmente es un entendimiento completamente distinto a lo que fue el perímetro, y realmente era construir ese espacio donde tú entras, que con el tiempo queríamos que se ensuciara, se volviera negro, se volviera como la piedra del Peñol, o sea, cogiera toda la pátina del lugar, ¿cierto? Y se mimetizara y se perdiera en ese espacio.
qué cosa tan difícil apuntar para acá y apuntar para acá, qué pena, pero pues, o sea, tengo que estar mirando para este lado. Otra de las cosas, obviamente estas fotos son más viejas, esto tenía un espejo de agua, y el objetivo de ese espejo de agua era generar un murmullo, un sonido constante, un poco como en la Alhambra, ¿cierto? Que el agua lo que hace es llevarte a otro momento y desaparece los sonidos de la ciudad. Desafortunadamente, pues eso lo quitaron y lo llenaron como de unas maticas ahí, bueno, ok, cierto. Pero ese era el objetivo, esperemos que algún día lo puedan volver a hacer y que las maquinitas estén funcionando, pues las bombas. Pero lo que quiero decir es que al entrar, que esa foto me parece que es muy clara, desaparece la ciudad, y ese era el objetivo, desaparecer la ciudad, escuchar algo de la naturaleza y luego finalmente entrar al jardín botánico. ¿Esto por qué no pasa? Este es un antes y un después, realmente. Ahí se observa un poco, realmente, que el anillo se encoge. Yo creo que esta fotografía aérea tendría que buscar una más reciente, no tengo. Esta es del 2008, faltaría una pues más reciente para ver cuántas edificaciones hay en el interior del jardín, porque creo que se ha enriquecido muchísimo y que la vegetación pues ha realmente crecido alrededor. El siguiente proyecto pues es el Parque Educativo España. Este fue durante el periodo de Fajardo también en la gobernación, donde el lema era Antioquia la más educada, y fue un trabajo, pues un concurso que se hizo tanto para arquitectos como para los municipios. Los municipios participaban, Óscar pues sabe muy bien la historia, con unos requisitos de los lotes, etcétera, y unos recursos, y los arquitectos pues con unas hojas de vida, y después a través de baloto le entregaban a uno el municipio. A mí me tocó el municipio de Hispania, es un municipio pequeñísimo, realmente llegó a ser municipio en 1984, o sea, es un municipio muy joven, con 4.500 habitantes, y habían tres cosas que me impactaron enormemente en el municipio. Primero, que sus calles tienen nombres de grandes ciudades. Yo dije, ese personaje, pues, es un genio. O sea, es que uno vivir en la calle Lisboa, en vez de la carrera 51. Pues, o sea, pues a mí me parece muy interesante. O vivir en la calle Varsovia, Toledo. O sea, yo creo que eso genera inquietud de saber esa ciudad, cuál sería, por qué la habrán nombrado. O sea, todas las calles tienen nombres de ciudades europeas. Y siempre me ha parecido rarísimo porque aquí se llaman Córdoba, Bolívar, Caracas, pues todos los próceres y las batallas que hemos tenido, exacto. Lo otro era que tenía un río muy bonito, que es el Pedral, que está ahí abajo, con agua cristalina hermosísima, y un parque con 8 samanes de un tamaño absolutamente increíble, o sea, hace un calor bestial, pero el lugar es mágico, digamos, debajo de esos grandes samanes. Y el lote quedaba aquí, a una cuadra en la esquina, a una cuadra. Entonces, ahí viene la primera pregunta, porque es que a todos los 80 municipios y a los 80 arquitectos le dieron el mismo programa. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser el mismo programa si todos los municipios son distintos, si todos los lotes son distintos en tamaño? Y claro, cuando yo fui a meter el programa en el lote, a mí no me cabía, pero había que hacerlo. Entonces a mí me salió un monstruo de proyecto que, o sea, yo creo que Óscar se debe acordar, yo le dije, o sea, yo esto no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo, porque es que no pueden pues, o sea, forzar a que todos nos tengamos que vestir igual, a que todos tienen que ser el mismo proyecto. Tiene que haber una simbiosis entre el lugar y el proyecto. Entonces, realmente, después de varias conversaciones, pudimos llegar a un acuerdo de reducir un poco el programa, que fuera más adaptable, porque la gran preocupación mía era, se acaba este periodo de esta gobernación, ¿y qué pasa después con ese edificio? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a trapear? ¿Quién lo va a limpiar? Porque esa es como la gran inquietud. O sea, voy a abrir un paréntesis, cuando me llega un proyecto de una casa de una señora, una casa aislada, lo primero que le pregunto a ella es, ¿usted cuánto está dispuesto a limpiar? A barrer.
porque primero, o sea, todo el mundo quiere el jacuzzi, el gimnasio, el no sé qué, o sea, quieren de todo, pero cuando te toque a ti hacer y organizar y limpiar una ventana a 6 metros de altura, eso son las preguntas que hay que hacer. Entonces esa es la pregunta que yo hacía aquí, o sea, ¿qué va a pasar después para el municipio? Entonces yo quería hacer el proyecto más pequeño de todos los 80 y creo que lo logré, ¿cierto? Creo que es el de menor área de todas. El más pequeño, el más compacto, digamos, y el más eficiente. Entonces se propone realmente un edificio, una nave que contenga todos los servicios que debería tener de la forma más flexible, un patio en el interior con los servicios que lo apoyaban. Y la otra inquietud importante era que también el proyecto debería tener de nuevo esa simbiosis con el lugar. Ustedes vieron que eran 12 manzanas, yo no podía llegar y poner un elemento aislado, debería respetar esa idea de paramento, de continuidad de la calle, y ese, digamos, era la otra reflexión importante. Y esa nave central es la principal, es una nave a 2 aguas, con una altura pues importante, allí pues hace un calor fuerte, pero realmente lo que se busca era que fuera un lugar que pudiera ser una clase, para dar una clase de robótica si se quisiera, o pudiera ser el lugar para la primera comunión de los niños. O sea, tenía que permitir ser muchas cosas y no solamente un tema educativo. Ese era el interés que tenía este proyecto. Entonces, por eso aparece esa gran cubierta como la gran simbología del proyecto. Y el segundo, pues el calao. Aparece este calao, este no es un calao que yo me inventé, este calao viene de un proyecto de Villanueva, Carlos Villanueva, en la universidad en Caracas, que siempre me parecía espectacular, porque es un calao que como pieza es muy sencilla, son 2 cuadraditos y un rectángulo y la otra al revés, y cuando la repites se vuelve una textura muy interesante. Y bueno, logramos hacerlo para el proyecto y hoy en día pues ya es un producto que se vende en una de las concreteras de Medellín. Entonces el proyecto realmente se construye a través de esa situación, una situación de una nave principal a un techo a doble altura con unos calaos, ¿cierto? Que conforma una paramentalidad, permite entrar en 2 puntos al patio de atrás. Ay, esto no se mueve. Que creo que los árboles deben estar más grandes, o sea, hace mucho tiempo que no voy. Pero ¿qué permite esto? O sea, ser un lugar para jóvenes estudiando música, creo que estaban ahí. Y que de noche también me interesaba mucho que cambiara esa pesadez que tenía el edificio en el día a ser casi una linterna de noche. Un poco lo que le sucede de pronto a la arquitectura gótica, que cuando uno la ve por fuera parece muy pesada, pero cuando entra es un espacio de luz. Y durante ese mismo periodo aparece este otro proyecto que es Altos del Mercado, que era con una fundación que nos invita a Juan Bernardo y a mí a desarrollar este proyecto. Y el lugar es absolutamente mágico. Realmente si van al Peñol se puede ver, pero tienen que estar muy atentos. Sucede por ahí a 2 kilómetros después de pasar a Marinilla, a mano derecha, hay una tiendita y una escalerita que sube y allá pues está, o sea, yo sé dónde está, pero uno lo logra ver, pero si está atento lo encuentran. Pero lo bonito del lugar realmente es que en esta zona, cuando vayan al Peñol y no pensar en la fiesta que hay allá, sino que van mirando el paisaje, se dan cuenta que es realmente la despensa de las hortalizas nuestras. Allá están todas las verduras, es absolutamente hermoso. Entonces el lugar era aquí en lo alto, ahí estaban los estudiantes, y esta era la casita, la escuelita que existía una casita ahí. Pero lo bonito era que era montado en una colinita, se veía todo ese paisaje, pero para llegar a esa colinita uno podía venir desde la vía que va a Medellín, Marinilla, Guatapé, subía y pasaba a la vereda. Pero el lote incluía ese sendero y nosotros dijimos, no, nosotros como apuesta no queremos eso, queremos construir un nuevo lenguaje de un colegio. Y lo segundo era entender que todos estos cultivos alrededor
que son estos techos que son muy interesantes, estos techos plásticos, porque tienen toda una ingeniería realmente de pendientes, etcétera, y funcionan muy bien, pues podrían replicarse esa idea de las aulas del colegio. Entonces, un poco estos altos del mercado, el tema del cultivo, el tema de la educación, se empiezan a fusionar entre los dos. Entonces, el proyecto, bueno, voy a hablar más duro. Esta es la vía que va a Guatapé y estas son las escaleras que salen a la vereda. Y aquí existía una cancha, ¿sí me escuchan? Bueno, gracias. Acción, bueno. Pero digamos la apuesta era realmente liberar todo esto y permitir que el colegio generara un espacio controlado con un patio interior, ¿cierto?, donde los niños ingresaban por este punto. Aquí estaba el kinder, la biblioteca, las aulas primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y este gran espacio era un espacio múltiple. Pero lo que queríamos nosotros es que el colegio permitiera tener dos usos, que el colegio pudiera cerrarse aquí y este espacio, que era este, un poco más alto, pudiera funcionar como una actividad social porque tenía todo un espacio de una cancha. Entonces el colegio empieza a tener no solamente la actividad educativa, sino dar un soporte a otras actividades para todas las familias de la región. Gracias. Entonces el colegio es muy sencillo, o sea, de nuevo nosotros nos ha tocado, digamos, presupuestos muy apretados. Se basa en una construcción de mampostería estructural, bloque de concreto, ventanas de aluminio común y corriente, con un cerramiento, porque había que hacerle cerramiento, pero que lograron una idea de persiana y un techo que se iba moviendo en las distintas alturas. Este es de pronto cuando regresen del Peñol, lo logran ver, si están atentos, de pronto se puede ver, se logra ver así. Y esto es lo que empieza a suceder, tenemos la cancha queda por fuera, no queda incorporada al interior del colegio, y eso era una apuesta, porque queríamos que la utilizara otras personas, no solamente el colegio, y que esas graderías las pudiera utilizar también la comunidad, y que ese gran salón, que es el comedor, también pudiera usarse para otras actividades cuando no fuera un comedor. Los niños yendo al colegio, y ya es el interior del colegio, los niños antes de entrar a los salones que están las bancas corridas. Bueno, típica foto, cierto, que pide. Ahí la ven, así la pueden ver cuando vengan desde Guatapé. Sobrios, pero bueno. Y ahora voy a pasar al tema de la vivienda, que realmente ha sido como mi bastión más importante, porque es donde más reflexiones he hecho. Y pues voy a empezar con uno pues que tiene ya 23 años, puede tener la edad de la mayoría de ustedes, o sea, cuando se empezó el proyecto apenas estaban naciendo algunos. Pero surge en un momento muy importante, realmente porque es cuando la vivienda de interés social, por norma, empieza a tener o sea, el gobierno quiere que se haga no en la periferia, sino en la ciudad. Y le otorga a los constructores en ese momento la posibilidad de que se les devuelva el IVA. Entonces había un incentivo para el constructor buscar predios en el interior de la ciudad para construir vivienda. Entonces aparece este lote que es la antigua, bueno, está en la ciudad, ustedes realmente saben dónde está, que era la antigua fábrica de Coltejer. Coltejer se situaba, ay, Dios mío. Esta es la playa, este es Santa Elena, este es el Teatro Pablo Tobón Uribe, y Coltejer era de este tamaño. Esa era la fábrica. En los años 80 se construye este primer proyecto de vivienda que lo hace, creo que es Oscar Mesa. Luego, en los años 90, lo hace el grupo de arquitectos, y a nosotros nos entregan esta manzanita, una manzana espectacular,
porque realmente está consolidada, estás en el centro de la ciudad, tienes todo el transporte público, tienes equipamientos, tienes colegios, tienes absolutamente todo. Y para referencia, no sé si todos conocen, en ese momento también se construyó el proyecto de San Sebastián, las torres de San Sebastián en la Oriental. Entonces esas, digamos, fueron los dos modelos. Nosotros fuimos por un modelo completamente distinto al que se plantea, digamos, de la torre vertical. Aquí se hicieron dos preguntas. ¿Cómo hacer un proyecto flexible para que las personas no tuvieran el mismo apartamento y entregarles más área? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacer que no se sintiera la densidad? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de la vivienda colectiva es cuando tienes mucha gente que comparte tu misma escalera o tu mismo ascensor, porque eso genera conflictos. No tengo datos, pero es percepción. Un salón de clase, cuando tiene 35 alumnos, tú te acuerdas del apellido de cada uno de tus compañeros. Pero cuando tienes un salón de clase que tiene 100, tú no te acuerdas del nombre y el apellido de todos tus compañeros, solo de tus amigos. Y eso es un poco lo que pasa. Cuando pasas de un punto más arriba, empieza todo a ser anónimo. Ya no me importa si dejo la cajetilla en el suelo, ya no me importa. Y eso es lo que empieza a suceder en las viviendas colectivas cuando hay muchas personas en un mismo sistema de circulación. Entonces esas eran las dos inquietudes que se tenían en este proyecto para solucionar. Entonces vamos a pasar a la primera, que es la flexibilidad, que es se define un rectángulo realmente con 4 vanos idénticos, con un balcón. El balcón puede pasar de este punto a este punto, se va moviendo. Un solo espacio de servicios, donde aparece por primera vez la idea del baño múltiple que llamamos nosotros, y un espacio abierto que puede estar habitado perfectamente en el primer momento, y permitiendo así habitarse en un primer momento. No alcanzo a leer esta es la de 2 alcobas, ¿cierto? 2 alcobas más un estudio, digamos, en el fondo, o la versión full que tiene pues todo lo que se quiera, baños y todos los cuartos, ¿cierto? Entonces, eso permite, lo más importante es entregar área, porque una familia no puede comprar área después de que compra el apartamento. Entonces, aquí estamos entregando 52 metros cuadrados, comparado con lo que se está construyendo, digamos, en San Sebastián, que eran 46 metros o 48, y 4 metros, pues hacen mucha diferencia en un apartamento de este tamaño, ¿cierto? ¿Qué hacíamos nosotros? Entregarlo completamente en obra negra. ¿Por qué? Porque la apuesta finalmente es al edificio, a todo lo que la persona no le va a meter dinero. Tú le metes dinero de puerta para adentro a tu casa, la puedes forrar en oro y te queda divina, pero de puerta para afuera no le vas a poner un peso. Entonces realmente la apuesta es construir algo absolutamente digno, bien acabado, para que realmente perdure en el tiempo. Entonces se empieza a perfilar el proyecto a través de esta unidad. 4 unidades construyen la planta primera, que es la ojiva, que tiene un ángulo que abre con una puerta principal y otra más pequeña hacia el otro lado. Y esta va a configurar la primera línea del edificio. Luego otro edificio y otro tercer edificio. Suben esos puntos fijos, o sea, las escaleras. Y entonces tenemos en realidad no 3 edificios, sino 12 edificios, que eso es lo importante, con 284 apartamentos. Entonces esa es la gran diferencia, digamos, y la apuesta del proyecto es como explotar un poco la circulación y de otorgar muchas circulaciones para que realmente convivan en un solo sistema de circulación 25 a 30 unidades. Y eso hace una gran diferencia en la convivencia y en el futuro del proceso de los proyectos, porque uno cuando vuelve a los proyectos se da cuenta si está cuidado o no el proyecto. Y este proyecto singularmente, a mí me llama la atención, o sea, lo han cuidado como un tesoro, o sea, no le han hecho
pues cosas que uno puede llegar a ver en otros proyectos, ¿cierto? Que le ponen, digamos, bueno, adecuaciones diferentes. ¿Qué tenía de ventaja también? O sea, el proyecto, como estaba sobre la plataforma de la fábrica, eso generó realmente que esos senderos entre los edificios tuvieran un poco de privacidad, porque yo, para poder entrar a los edificios, tengo que subir, digamos, casi un medio piso para entrar, digamos, a estas circulaciones, donde realmente estos senderos se vuelven unos espacios casi más íntimos de estos edificios, pero es en estos espacios donde los niños juegan, donde hay esa idea de cuidar y de estar. Hay una relación desde el espacio más privado hasta lo más público y que funciona muy bien. Es un proyecto abierto, o sea, yo no creo en proyectos de unidad cerrada, odio los proyectos de unidad cerrada. El único que me ha tocado hacer es Punta de Piedra, que lo cerraron, o sea, lo tuvimos que cerrar, pero se concibió abierto, y yo creo que eso es lo importante, se concibe abierto, que el día que le quiten la reja, funciona, porque muchos proyectos en Medellín de vivienda se conciben cerrados, les quitamos la reja y quedaron cerrados, o sea, siempre están dando la espalda a la calle. Este, digamos, proyecto funciona completamente abierto. ¿Qué aprendí aquí? Que la zona de ropas me había quedado chiquita, que por eso todo el mundo está colgando la ropa afuera, y esas son cosas que son muy importantes. O sea, ustedes como arquitectos tienen que aprender de lo que han hecho y cuestionarse qué hice mal aquí y qué debo mejorar, ¿cierto? Digamos, en este caso, hay mucha ropita colgada, pero bueno. Pero digamos, esta foto a mí me gusta mucho, porque es una foto espontánea. Ves a un señor en el balcón, mirando a los niños jugar, o sea, es la vida de barrio. Y esa debería ser la vida, o sea, la vivienda es la ciudad. Sin la vivienda no tenemos ciudad, y si no sabemos hacer bien la vivienda, no tenemos una buena calidad de ciudad. Y finalmente, pues el interior, ya esto es una señora que ya termina su casita y la hace tal como le gusta. Este es un proyecto mucho más adelante, en el 2015. ¿Dónde está? Mira por aquí. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Fue un momento difícil porque realmente fue una tragedia lo que sucedió. Este es parte de la reconstrucción de Salgar en mayo del 2015. En Salgar, pues, hay un desbordamiento de la quebrada de la Liboriana y no me acuerdo, las cifras fueron como 200 y pico de casas destruidas, 100 muertos, puentes destruidos, bueno, mejor dicho, nosotros fuimos 4 días después y realmente es impactante, porque es que una foto es una cosa, pero el olor es una cosa que una foto no tiene, y el olor a pantano, porque es, y a dolor y a muerte, porque es que es horrible. Entonces, uno ve esta foto que sigue, pero es que esto no muestra lo que hay, o sea, las fotos no logran transmitir toda esa información, y a veces, por eso a veces como cuando vemos el Instagram y vemos todas estas fotos horribles de la guerra o lo que sea, jamás vamos a entender porque no tenemos los otros sentidos ahí metidos. Entonces este fue pues durante esa visita, ahí logran ver ustedes, al frente hay un baño en alguna parte, o sea, eso abrió un hueco gigantesco en el municipio y barrió al municipio. Y esto era mayo, el último año de la gobernación que estábamos, o sea que tuvo que ser un proceso muy, muy rápido el que tuvimos que trabajar, muy intenso. El primer ejercicio fue ubicar lotes que fueran aptos para la construcción de la vivienda. Se encontraron 3 lotes diferentes, uno en la vereda Las Margaritas, para el proyecto de las 50 casas unifamiliares de la Pradera, y otros 2 lotes en el municipio de Salgar. Uno mucho más grande al principio del municipio, que es La Florida, y uno muy pequeñito, bueno, ustedes lo identifican, ahí está,
que es La Habana. Y lo importante era, en buscar estos lotes, era que fueran aptos y que no tuvieran los riesgos de los que acaba de suceder la tragedia. Entonces teníamos que construir un proyecto. Claro, ¿qué es lo que quiere el Estado? Inmediatamente, hay que construir lo más posible y la cantidad posible. Pero cuando llegamos a este lote era muy pendiente, realmente, y le daba a uno temor realmente cuál era la escala adecuada para el proyecto. Claro, en Medellín es normal hacer proyectos de 5 pisos, pero este era un municipio pequeñito, y hacerle proyectos de 5 pisos uno a veces como que decía, ¿será? No sé, bueno. Entonces esa era como la primera duda, y la otra era, las personas nunca habían vivido mucho en edificio, o sea, son personas de pueblo que viven, si mucho, vive el familiar encima en la terraza, pero no hay una idea de propiedad horizontal, no se sabe vivir en comunidad. Entonces, ¿cómo lograr diseñar un tipo de vivienda que logre dar como ese paso de vivir unifamiliar a vivir multifamiliar? Y entonces, ese, digamos, era la primera inquietud. Entonces aparece esta tipología que la llamamos galería o después la llamamos calle aérea, que son unas viviendas que tienen unos corredores al frente, grandes, como unos grandes andenes, que nos permiten entrar y generar ese porche de acceso a las viviendas. Entonces, las viviendas además permitían tener un porche de acceso, unas zonas social, 2 habitaciones al fondo y los servicios concentrados en un solo sitio. Pero adicional podía permitir que tuviera a futuro una zona de productiva en uno de sus lados, que si te quisieran tener una tienda, pues la atendían y estaba la calle siempre continua para poder servirse. Y adicional se le ponía pues la banca. Yo no sé si Farid se acuerda, pero cuando vino el ministro a una de las reuniones nos dijo, pues hablando del presupuesto, ¿cierto? Dijo, o sea, siempre nunca hay plata, está súper escaso, hay que recortar, hay que quitar la banca. Y uno dice, ¿y cuánto pesa la banca en el presupuesto? Pues podría pesar el 0.01%, era nada, pero había que quitarla. Pues sobre nuestros cadáveres no la dejamos quitar, pero lo que quiero decir es que al final, porque eso le daba el valor a este espacio, al porche de acceso. O sea, este espacio es el espacio principal de todo el proyecto, para que la gente pueda estar contemplando y haciendo la vida de calle. Y finalmente, cuando fue la inauguración, el señor se sentó ahí. Yo no pude tomarle la foto porque me hubiera gustado tomarle la foto, porque realmente son cosas que son absurdas que uno no puede quitar en ciertos proyectos. Y realmente luego se definen entonces unos edificios, también lineales, que se posan sobre las líneas de la topografía. Entonces un edificio al fondo y otros 2 que bajan, y un espacio, digamos, colectivo al fondo. Pero los edificios no son muy altos finalmente, son edificios pequeños de 3 pisos, que realmente tratan de tener un respeto con el lugar. ¿Por qué? Porque realmente cuando pues ven en la fotografía, realmente son edificaciones bajas, no de grandes alturas. Esa era la gran apuesta, ese gran balcón corrido o ese corredor corrido, donde las personas empiezan a apropiarse de ese espacio. O sea, ya no solamente mejoran el interior de la vivienda, sino que empiezan a ponerle las maticas, realmente a que sea el lugar para ellos, o donde los niños pueden jugar, están controlados, donde las vecinas se pueden sentar a conversar y a tardear, o ella a esperar lo más seguro el novio que la va a ir a visitar. Y en el interior, pues ya es la casa de cada uno, y eso es lo bonito, pero lo que a mí me interesa es empezar a tener no una apropiación en el interior de la vivienda, sino hacia afuera, porque cuando empezamos a cuidar de puertas para afuera, empezamos a cuidar la ciudad. Cuando vemos los pueblos, en los pueblos realmente las señoras siempre barren el andén de ellas, y eso se perdió, pero eso se hacía.
O sea, era de que desde afuera tengo que tenerlo limpio, no la puerta, sino ese pedazo de afuera que no es mío, pues cómo no lo va a tener bonito, es el antejardín, es mi zona de entrada. Entonces un poco ese es el interés de los proyectos. Y ya vamos a llegar al último proyecto de vivienda, penúltimo de vivienda. Este es el último que estamos haciendo en Confama. Yo ahora trabajo como asesora para Confama y tenemos una apuesta pues a un proyecto importantísimo que tiene Confama en Apartado. En Apartado, Confama adquirió hace 8 años un lote de 13 hectáreas, más o menos es eso, sobre el río Apartado, y en su primer momento había construido estos edificios antes de que llegara, digamos, esta nueva dirección. Unos edificios de 8 pisos, con todos los problemas, digamos, post-ventas, en el sentido, de nuevo, de que aunque es un municipio que está creciendo a una velocidad gigantesca, en ese momento la gente no sabía vivir en copropiedad. Entonces, para pagar un ascensor, les pongo los ejemplos porque son cosas y son las anécdotas importantes, en los del primero y segundo piso dicen, yo no voy a pagar si yo no lo uso. Y entonces, ¿qué pasa? Hay cartera. ¿Y qué pasa? Deja de operar el ascensor. ¿Sí? Entonces, esos son los cuestionamientos cuando uno hace un proyecto, o sea, ¿a quién se lo estoy entregando? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuáles son las mejoras que tengo que tener en cuenta para la construcción de un nuevo lugar? Entonces, este proyecto empieza a replantear de nuevo un nuevo planteamiento desde lo urbano hasta lo arquitectónico. Desde lo urbano se plantea, digamos, primero, un sistema de una vía principal sinuosa, que se llama Paseo Jardines, que remata sobre el río Apartado, ¿cierto?, a futuro, donde que podrá tener una conexión más allá, ¿cierto? Pero es una vía sinuosa con un objetivo de ralentizar la circulación de las personas y de generar sobre ella los espacios, digamos, comunes con actividades comerciales que van entregando luego a todas las viviendas que se distribuyen de forma pasiva, digamos, al sol y dan acceso, digamos, a cada uno de los edificios. Y donde la arborización se vuelve, digamos, el paisaje, otro de los temas principales de los proyectos. Porque si bien esta era una zona bananera, un monocultivo gigantesco, ¿cómo volvemos a empezar a reconstruir un tema ecológico en el lugar? Entonces se plantean unos edificios de 5 pisos, que siempre hubo mucho temor, porque eran 5 pisos, la gente es muy perezosa, le da pereza subir 5 pisos, y entonces allí, digamos, en temas, digamos, de comerciales, hablaron de, digamos, en Medellín, los apartamentos más caros son los más altos, los más baratos son los de más abajo, o sea, hay precio por altura, ¿sí? Prima por altura, y allá era al revés, prima por bajura, y funcionó, pero hoy, después de 4 años, ya la gente toda quiere vivir arriba, entonces ya vamos a tener que hacer a la inversa, pero realmente son temas de que la gente al principio objeta la idea de tener que vivir tan alto, porque les da pereza subir, pero digamos, sabiendo que teníamos que hacer un proyecto de 5 pisos, ¿cómo hacemos que subir al 5º piso sea agradable? Entonces hacemos unos edificios de nuevo, donde está el Paseo Jardines, con unos parqueaderos, digamos, de carros, en forma paralela, que permiten los accesos a través de unos senderos. Esos senderos llegan a cada uno de los edificios donde hay unos jardines donde están ubicados las zonas para parquear motos y bicicletas, se distribuyen equitativamente al frente de cada uno de los edificios, y aquí está el primer aprendizaje, digamos, como apuesta de ser democráticos y equitativos, era muy buena, pero culturalmente somos poco, no sé, bueno, no somos propios pues como con nuestros comportamientos, entonces tumbaron todas las de las bicicletas y las volvieron de motos, y el de la moto, cuando o sea, estás en un andén, es que el andén no es para la moto, el andén es para el peatón, y si vas con la moto vas con ella caminando. Allá van a 20 kilómetros por hora, entonces realmente, digamos, el objetivo de generar que la moto quedara cerca a las casas para que
digamos, un elemento que es de mucho valor y es importante para una persona, no quedara lejos por allá tirada en un parqueadero, pues nos va a tocar a futuro pues cambiar este sistema un poco. Entonces es muy triste porque no somos realmente culturalmente propios para propuestas de que digamos que quisimos que fueran como más mejores pues para las personas. Luego, aquí, entonces ahí están las motos muy lindas, pero la idea realmente era que tú tuvieras tu sistema de transporte y tu patrimonio cerca, pues que no le fueran a hacer daño a tu patrimonio. Y eso era, digamos, el objetivo, que estuviera cerca y lo pudieras cuidar. Y luego, pues están entonces estos espacios entre los edificios, están unos verdes, que generan espacios para contemplar, sentarse debajo de los árboles, o espacios, digamos, para los juegos de los niños. Y luego está el acceder al edificio. Entonces aquí de nuevo está un poco, continúa la exploración del proyecto anterior de estas calles aéreas, una escalera que se vuelve, digamos, el propósito del proyecto de subir y generar una circulación abierta, con cada uno con una banca en el acceso. Las escaleras, y aquí cada uno antes de entrar pues tiene su porche de acceso con su banquita, pero digamos hay detalles importantes aquí que fueron fundamentales. La escalera, aquí hay una norma sobre la escalera que yo todavía peleo con ella todo el día porque esto más esto tiene que dar tanto, entonces bueno, pero si tú vas y caminas los parques o el espacio público en muchas ciudades de Europa, tú subes el metro de París, las escaleras, porque todas tienen escalera, no hay una escalera eléctrica ni ascensor. La escalera es agradable, o sea, no te duele la pierna que tú dices, pues madre, me voy a morir, pero es porque pensando en que sea fácil subir. Entonces, una de las apuestas de este proyecto fue generar que la escalera fuera fácil subir. Eso fue una pelea con el constructor, porque claro, hay un peldaño más, hay más concreto, o sea, todo es un poco más. Finalmente se hizo, y esas son cosas que uno quisiera mantener como, qué rico tener el micrófono abierto para poder grabar, cuando alguien llegó al quinto y dijo, ven y me di cuenta, ¿cierto? Y por eso hoy los proyectos de quinto piso se quieren comprar, porque realmente no es tan complicado. Entonces estas escaleras están en este borde y este frente, hoy en día pues ese Curazao, por eso este proyecto se llama Curazao, está completamente cerrado con los curazaos que han tapado, digamos, esa circulación y le han dado un nivel, digamos, de temperatura mucho más baja en ese espacio. Y los apartamentos, digamos, son 4 apartamentos por bloque, donde hay todas con una ventilación cruzada, las de la mitad de un lado para otro, y las de las esquinas pues todavía tienen una ventilación mejor. Digamos, son temas que estamos dateando en este proyecto para ver quiénes han comprado aire acondicionado o no, porque en apartado todo el mundo quiere comprar aire acondicionado, y realmente hemos visto que este proyecto son 220 unidades, creo que van 2 o 3 apartamentos, que es muy poquito, y ya llevan 3 años viviendo. Entonces vemos que realmente la apuesta de mejorar el clima y la calidad de la vivienda en el interior es importante. Ahí ven un poco el Curazao subiendo, estos digamos son los corredores abiertos, que permiten tener ojos sobre el espacio público y que realmente la mamá pueda cuidar al niño si está a un lado o al otro lado de la casa. Y la apuesta de nuevo a una vegetación, a un paisaje, esto digamos nos ha acompañado Nicolás Hermelín en todo el proceso, a definir digamos todo un tema paisajístico en el proyecto. Estos espacios de nuevo fueron muy controversiales en el primer momento. O sea, Ani, el presupuesto no nos da, bueno, o sea, todas esas cosas, para que la banca, y hay otro comentario que llega después, en el primer piso, uno de los apartamentos es un poquito más chiquito, hay una modificación porque los tanques de agua, etcétera, y no está la banca, ya la señora la pidió, y yo dije, qué tan bueno, o sea, realmente, o sea, le están viendo el valor a todo este espacio
del lugar. Y aquí empieza la intervención y la apropiación de esos espacios. Y en el interior, bueno, también está el mismo tema que vimos al principio, el tema de la flexibilidad. Solamente entregamos una sola habitación y dejamos que al futuro se desarrollen, digamos, las otras habitaciones si se quiere. Vea cómo quedan determinadas, o sea, yo no logro entender, no tienen para la cuota inicial, nunca. Pero al año está acabado esos apartamentos, o sea, pues es una dicha verlos, pero uno pues no entiende, bueno, no tienen para la cuota inicial. Vean esta elegancia, por favor. Pues la cocina, ¿o no? Pues, wow. Tolentino dijo ella. Yo dije, no puedo creerlo. Bueno, ok. Otro detalle es la ventana. Esta es una ventana que no es propia de una vivienda de interés social. O sea, la ventana más barata que hay en el mercado, que le dicen a uno que hay que poner, es la corrediza. Pues en apartado llueve un día sí y el otro también. Y cuando llueve, llueve venteado, o sea, en realidad llueve horizontal. Entonces, en ese calor, realmente dijimos, hay que generar una ventana que permita mantener la circulación de aire abierto sin que entre el agua, o sea, que yo pueda abrir, ¿cierto? Y que no me vaya a entrar tanto el agua, porque la otra sí o sí me va a entrar. Y esta obviamente, Ani, pero eso es para clase, para estrato 6, uno cotice, bueno, y hoy ya hace parte de los proyectos, o sea, yo no sé, hay como una fijación por el constructor a veces de que esto es lo que tiene que ser una vivienda de interés social. Y yo eso lo quiero cambiar porque realmente lo que tenemos que construir es ciudad, y las ciudades son la vivienda y la identidad es la vivienda, y tenemos que darle un nuevo lenguaje y que no digamos, es que eso es vivienda de interés social, porque es que tú en Medellín te paras aquí afuera y identificas claramente este, lo ves, hay un sistema constructivo que existe y es el mismo, y eso es, digamos, uno de los metas que queremos cambiar. Y este es el proyecto desde arriba, entonces se generan, digamos, estos espacios abiertos. Esto es una huerta, esto es también una apuesta importante que estamos haciendo, una huerta colectiva, de que todas estas 220 viviendas puedan tener una huerta colectiva. Eso no es fácil, pero bueno, estamos trabajando en eso, no ha sido como un camino muy fluido, pero bueno, ahí vamos. Y el espacio, digamos, de los juegos, que es este gran óvalo, hay espacios para los jóvenes, unos gimnasios, y digamos, ya desarrollamos esta otra etapa, no traigo las fotografías, y prontamente terminaremos pues como toda la unidad. Y de nuevo, pues a futuro, pues ese sería el desarrollo de todo ese proyecto, con una conexión hacia el otro lado del río, que sería pues vital a través de un puente peatonal. Y teniendo en cuenta que, digamos, el municipio le está apostando a un parque lineal sobre el apartado donde ustedes están ahí al frente, ¿cierto? Sí. Y por último, pues, voy a hablar del proyecto del concurso que hice aquí con Jaime y Jorge. Este fue un concurso muy interesante en el año 21. Me acuerdo que Jaime me llama un día y me invita a concursar. Yo no soy buena concursera, siempre he perdido, me ha ido muy mal. Nada más me gané un concurso en el año 96 con los Echeverri Arquitectos en su momento, no lo ganamos y nunca se hizo, en Cali. Entonces pues mi trayectoria ha sido pésima. Entonces yo lo único que le dije a Jaime fue, yo me meto, sí, cumple 3 cosas. 1, el jurado, quería saber quién era el jurado, para mí era fundamental. Segundo, que la densidad no fuera muy alta, porque era un tema de vivienda. Yo le dije, yo no voy a hacer un proyecto de vivienda de alta densidad, no me interesa, no es mi tema. Y el tercero era el tiempo, que tuviéramos buen tiempo de desarrollo. Entonces esas se daban y bueno, ellos eran grandes concurseros y yo dije, de una nos metemos. Nos metimos y era un proyecto muy interesante porque era para desarrollar un modelo completamente distinto de vivienda. No es vivienda rural ni vivienda urbana, sino una vivienda productiva, sostenible, en la mitad de la nada, porque es que ahí sí puede decir uno que estamos rodeados no de bananos, sino de caña de azúcar, ¿cierto? Era un lote muy delgadito,
tiene 2,5 kilómetros de largo por 200, o sea, 1:10 en forma, en un rectángulo, que se originaba en el río Cauca, ¿cierto? En el río Cauca, y llegaba al Parque Ibis, que queda acá. Pero allá al fondo, pues está el municipio de Cali, pues la ciudad de Cali. O sea, estamos realmente en la mitad, pero la apuesta era que este debería ser el embrión para realmente empezar a construir ese nuevo zona productiva de vivienda que iba a suceder. Entonces tenía que ser un proyecto que tenía que pensar que era la primera pieza, el primer eslabón para un crecimiento futuro hacia el norte o hacia el sur en esos desarrollos que iba a haber. Entonces tenía un tema de paisaje muy importante porque también teníamos pues esas dos situaciones, el río, el Jarillón del río y el Parque Ibis, y en el interior pues habían unos bosques, es muy plano, propende a la inundación, o sea, todo era un problema. Pero digamos, la apuesta era bastante interesante. O sea, aquí el ejercicio no era solamente la unidad de vivienda, sino el desarrollo urbano que podría tener. Entonces se parte por definir una vía, que la llamamos el Paseo de los Amanes, que es la línea roja, ¿cierto? Un poco teniendo la idea de que iba a empezar a cruzar esa franja que era bastante estrecha, pero para darle un dinamismo, para generar en esas zonas, digamos que no iban a ser rectangulares, los espacios colectivos, para que la producción de todos esos cultivitos pequeños de cada una de la vivienda pudieran llegar a esa misma, como esa arteria principal, y de esa evacuar, digamos, hacia la vía sobre el río Cauca. Y se desarrolla, pues a nosotros nos habían pedido que cada lote tenía que tener 700 metros cuadrados, que los lotes tenían que tener un mínimo de tanto, la vivienda tanto. Digamos, todo eso son cosas que te hacen las preguntas, pero digamos el objetivo tenía que empezar desde entender de una escala muy grande a la escala pequeña. Entonces hubo un movimiento constante de diseñar desde la casita, que nos cupiera en el lote, después pasarlo acá. O sea, eso no es nunca lineal, sino que se tiene que ir saltando de un lado para otro. Entonces el proyecto sobre, digamos una imagen sobre el Paseo de los Amanes con todos los espacios colectivos, digamos, propone que realmente no se sienta tampoco como ciudad, o sea, era como un espacio, o sea, las vías tenían como esa idea de estar no pavimentadas, sino realmente en afirmado, sí, porque es que estamos en una zona rural, y no nos imaginábamos pues hacer la avenida La Playa, que es sinuosa bajando, no, eso no podía ser pavimentado ni riesgos, eso no lo que queremos, lo que quiere, o sea, el Estado posiblemente sí lo quiere así, o sea, el Fondo de Adaptación posiblemente sí lo quiere así, pero digamos nosotros desde su apuesta era una cosa mucho más tranquila, donde el agua también se vuelve un tema fundamental, porque el lote también tiene muchos caños existentes que los quisimos empezar a unir y empezar a formar, digamos, todo este sistema de circulación a lo largo del Paseo de los Amanes. Ahí ven el agua. Y luego aparecen las supermanzanas. Entonces, si bien hay un elemento principal que es el paseo, que es el sinuoso, aparecen otras calles importantes de norte a sur que definen unas manzanas, ¿cierto?, que permiten conectar a futuro los desarrollos que vienen a hacerse. Y, como digo, en los espacios que no son rectangulares, aparecen la posibilidad de colectivos de casitas para cultivar, ¿cierto? O los espacios, digamos, de ventas o mercadillos que pudieran tener. La casa es muy sencilla, realmente es una casa solamente de 40 metros o 45. 45 primera etapa y 60 a full, sí. Entonces se propone, pues realmente había que levantarla, tenía que ser un poco palafítica, tenía que estar 60 centímetros, la ponemos 60 centímetros sobre el nivel del suelo, es una plataforma de concreto y sobre ella se arma una estructura en madera a doble altura, permitiendo que en el primer piso hubiera los primeros 40 metros para que en el volumen apareciera realmente los otros 60. Y
tema de clima, que permitiera un sistema de circulación, ventilación cruzada constantemente, donde la vivienda realmente empieza a recoger lo que ya hemos visto en los otros, un tema de un porche de acceso, con una zona salón productivo, una habitación a un lado, otra habitación al otro, y sus zonas de servicios atrás. Aquí hay otro acceso que es el secundario, que me permite entrar por detrás desde la granja, digamos, porque aquí atrás tenemos, es que yo veo tan mal desde aquí, la casita y la granja. Entonces, por lo general, cuando un campesino viene del trabajo del campo, pues lo primero que quiere es asearse, quitarse las botas, quitarse lo que sea, dejar la herramienta y luego entrar a la casa y ya entrar al interior, ¿cierto? Y aquí hay un espacio para la escalera a futuro, para poder hacer, que esto es muy interesante, ya la escalera podría ser desde afuera para alquilar ese segundo piso, o podría estar desde el interior si quisiera el incremento como parte interior de la vivienda. Entonces tenía una doble apuesta, como económica, por decirlo así. Si yo quiero crecer para mí mismo, crezco desde adentro la escalera, entro por acá. Si yo quiero como un beneficio económico, porque necesito alquilarlo, independizarlo, pues lo hago por detrás. Entonces esto todo pues habla un poco de esas lecturas que se hacen a través de cómo son las formas de vida alrededor de nuestras ciudades. O sea, es empezar a comprender qué es lo que a uno le parece interesante y ahí rescatar para poder elaborar. Esta es la casa, digamos, o sea, nosotros ya estamos, esto es un proyecto de hace 2 años, yo sé que no estoy mostrando lo que hemos desarrollado hoy, porque ha cambiado un poco, pero no mucho, la casa es igual, o sea, urbanísticamente sí ha cambiado, pero mantiene, digamos, la misma esencia. Que ha cambiado. El lote de la vivienda, la parcela ya la redujeron, bueno, cositas pues que no vale la pena mencionar, pero vamos a ver si lo hace. Esa es nuestra esperanza. Y por último, quiero cerrar con una exposición, porque realmente creo que esa exposición resume un poco todo lo que he querido hablar hoy, y que era la primera imagen que vieron hoy, que me preguntó Jaime que si eso era ¿un qué? ¿Una escultura? Bueno, no era, pues bueno. Hace 2 años a Jaime también y a Jorge nos invitó La Rambla, que es una reunión de artistas, a hacer una exposición. Siempre han invitado artistas y invitaron a 10 oficinas de arquitectura para reflexionar sobre el tema del trópico, de cómo entendíamos nosotros como arquitectos el trópico, y hacer una instalación en un espacio X o Y, pues nos daban un sitio en el lugar para desarrollar, pero reflexionar que cómo podría uno, qué era el trópico, porque es una palabra muy compleja que todavía estamos masticándola, ¿cierto? Y tratándola de entender. Y un poco, yo siempre tengo la obsesión, yo quiero hacer siempre todo lo más chiquito, la intervención menor, o sea, porque o sea, esa es mi personalidad, o sea, a mí me gusta sintetizar. Entonces yo quería sintetizar en un elemento ese pensamiento. Y el primer pensamiento es el móvil. Ustedes conocen a Calder, y realmente Calder, digamos, el móvil es una pieza que permite que, dependiendo de la situación y del movimiento del sol, del agua, cambia. Y para mí el trópico tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con el sol y el aire que lo mueve, ¿cierto? Lo mueve todo. O sea, el sol te da distintas sombras, el viento te mueve las cosas. Entonces, para mí la arquitectura del trópico, con todos esos espacios intermedios o entre espacios, empiezan a configurarse a través de ese gran movimiento. Entonces diseño un móvil de 3 elementos, uno que es la cubierta, otro que es un corredor largo o un gran balcón o una ventana o no sé qué es, pues o sea, son muchas cosas, ustedes le pueden buscar el significado. El otro es una escalera, una banca, y son todos estos elementos que están en nuestra arquitectura,
o estilo tropical, pero que siempre están en constante movimiento. Y de alguna manera, pues el móvil, pues aquí está estático, pues no lo pueden ver moviéndose, pero él se mueve y a partir de ese movimiento genera momentos, y eso es un poco como la síntesis de lo que quiero expresar con la idea de entre espacios, y eso se plasma en un intaglio, pero ese es el que marca un momento, pero finalmente es el móvil, pues no puedo traerles el móvil y no tengo un video, pero el móvil lo que empieza a mostrar es como esos movimientos que tiene la arquitectura, y que esos son esos espacios que nos permiten tener esos lugares que no sabemos si son adentro o afuera, pero son muy significativos de nuestra arquitectura. Y por último, pues de nuevo quiero cerrar, esto no es un trabajo de Elvira Vélez, sino que hay un equipo gigantesco que me ha acompañado, pues aquí no está todo el mundo, pero pues son los más importantes proyectos, digamos, con los que hemos trabajado, pero hay muchos actores, muchos compañeros que acompañan a desarrollar toda esta obra. Muchas gracias. Gracias, Ani, por tu conferencia. Se abre el espacio para las preguntas. Bueno, hola. Primero, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Mi pregunta es sobre, bueno, fue muy claro desde el principio lo que dijiste de los balcones, pero también reconocí como una constante que los bloques son como tan largos, o no sé, la pregunta es ahí, ¿qué pasa con esos quiebres? Porque siempre tiene como movimiento, pues, lo que propones. Gracias. ¿Por qué tienen movimiento los edificios? O sea, quiero, a ver, eso surge, digamos, realmente de nuevo, de observar. Cuando las calles son rectas, tú miras el final. Cuando los espacios cambian, se amplían o se estrechan, esos espacios congregan, y realmente en ese proyecto, digamos, de la playa o La Habana, es para congregar espacios para estar, para que se logre el espacio de estar. Muchos de los proyectos del modernismo, creo yo, fueron más ortogonales, y no sé si por eso fue difícil a veces la apropiación de ciertos espacios. Pero la pregunta esa, o sea, es que me acuerdo clarísimamente caminando por una ciudad hace muchísimos años y sucedió, ¿qué está pasando ahí? Y realmente era la configuración de esa calle que se ampliaba un poquitico y se estrechaba después, y eso a mí me pareció muy interesante. No quiere decir que siempre se tenga que dar, pero en nuestra geografía, que también es muy pendiente, ¿cierto? Muchos de los proyectos se han adaptado a esa topografía y por eso, digamos, tienen también esa figura. Pero se busca construir el entreespacio. No es el edificio, sino lo que está entre ellos. ¿Okay? También es que creo que le quitas como pesadez y como que vuelve a tener escala de vivienda, y no como un bloque súper largo de, no sé, 40, 60 metros. De acuerdo. Sino que se vuelve a hacer como ese espacio de vivienda. Bueno, buenas tardes, buenas Elvira. Primero que todo, agradecerte por la visita, que estás aquí con nosotros, muy feliz por toda la información que nos diste. Y principalmente la pregunta radica es, digamos, ¿cuál es tu argumento en base, digamos, a la vivienda para ubicar las primeras viviendas a primer piso? Porque, digamos, desde ciertos planteamientos uno ya dice que la vivienda pues debería tener un zócalo en el que ya se haga productivo, pero digamos, ¿cuál es el aprendizaje que tuviste de eso? Y en cuanto a la relación de los espacios colectivos, porque de eso es la base que yo creo que tú planteaste eso. Muy buena pregunta, porque realmente tengo dilemas. Bueno, a ver, hay normas realmente, pues, que, por ejemplo, en la ciudad, realmente tener Medellín una vivienda en primer piso, imposible, pues, porque, o sea, la gente está ahí.
En la playa, ¿qué sucede? Es que está levantado, hay una plataforma, entonces le da un segundo piso, entonces no están en la calle en realidad. Entonces eso hace una gran diferencia, pero si ese edificio lo fueras a poner en una andén común y corriente, los primeros pisos serían un fracaso, sería muy difícil. Ahora, que fuera todo comercio, imposible, pues también es que no se puede, ¿cómo podemos tener tantos metros cuadrados de comercio en una ciudad? No se puede. Entonces creo que la vivienda realmente, no toda tiene que tener comercio debajo, pero sí debería, pues esa es una de las apuestas que hemos tratado, pero no lo hemos logrado, es que sea casi medio piso, 1,40 por encima del suelo. ¿Qué quiere decir? Que el peatón camina, pero el ojo no logra entrar a la ventana. Pero eso es un sobrecosto a la ciudad, pero en muchas ciudades lo hacen, es que hacen como un terraceo para generar que la vivienda esté levantadita de esa calle, digamos, del andén principal, ¿cierto? Bueno, una de las cosas que más me he admirado de tu charla, ya te había escuchado antes, es ese asunto de equivocarse, pues, porque, claro, la arquitectura también es un aprendizaje y cuesta a veces reconocer, y sobre todo a los arquitectos, que se equivocan. Le Corbusier hizo un conjunto habitacional en Pessac que los moradores transformaron radicalmente, pues lo que tú hablas como del sentido de apropiación de la arquitectura moderna, que a veces costaba un poco. Y Le Corbusier dijo después, el arquitecto es el que se equivoca, la vida siempre tiene la razón. Entonces, como que ese sentido de vida transforma, y yo creo que en tu arquitectura tú dejas espacio a la vida, porque también pensamos que el arquitecto es como quien predetermina cómo se ha de vivir, y más bien, en lugar de condicionar esos hábitos de vida, pues lo que haces es como propiciar que suceda ese hábito. Una de las cosas yo creo que más importantes es abandonar el proyecto, primero, saberlo abandonar, no frustrarse por esos cambios, porque muchas veces, como dices tú, ellos tenían razón, a veces no, pero muchas veces sí, pero yo sí, o sea, aprendí, en el primer proyecto aprendí enorme, o sea, el primer proyecto de Atlántida, o sea, como hacía un balcón sin cubierta, pues eso no es un balcón, obvio, pues lo iban a tapar, o sea, aprendí, o sea, hay cosas que uno tiene que aprender y darse cuenta que es que se equivocó. Entonces, pero sí creo que hay que dejar espacio para la gente, para la vida, pero también tiene que haber un límite. Porque, por ejemplo, yo te digo, lo que nos está pasando en Apartado es que ya, o sea, se les va la mano. O sea, o sea, hay un irrespeto, voy a decir, son cosas sencillas, o sea, hay un irrespeto por el espacio público. Es que a mí me parece muy bien que hagan transformaciones en el interior, o que la ventana estaba muy mala, entonces, o sea, que este hecho de que abran en este sentido está equivocado y que la cambien por otra, pues de pronto me equivoqué. Pero que el espacio público empiecen a transformarlo de una manera que uno dice, no, estos son comportamientos que son egoístas. Eso es lo que a mí, eso sí, ahí sí pongo la raya. O sea, hay cosas que son para el bien común y es para el bien común, no para el bien individual en lo colectivo. Entonces ahí sí, pero los proyectos hay que aprenderlos a abandonar. Bien, gracias por venir, de verdad que estamos muy contentos de que nos compartas todo parte de tu recorrido. Tengo una pregunta de Sara que está disfónica en este momento, que me pidió el favor. Ella me pregunta que ¿cómo haces para, en este ejercicio de observación que planteabas al principio y que define mucho de los elementos del espacio, es muy claro en esa relación como del interior al exterior? Y Sara me pregunta, además de admirar mucho tu trabajo, y me cuenta que gran parte de ser arquitecta es la referencia que tú tienes, ¿cómo haces la observación de los interiores de la vivienda? O sea, esta idea de observación, ¿cómo la llevas al diseño del interior de los espacios
cuando a veces es tan difícil poder penetrar como a esos espacios? No, yo creo que, Sara, lo que creo es que esa observación es en cualquier parte, en la casa de tus amigos, en la casa de los abuelos, cuando viajas y alquilas un Airbnb y dices, ¿y esto porque está aquí? O sea, porque a uno le pasa, uno dice, esto es porque viven así tan raro, pero cierto, es entender, eso es parte. O sea, yo acabo de llegar de viajar, que estaba en el grado de mi hijo, y yo tengo un cuaderno de reflexiones, porque cada ciudad o cada lugar, o sea, para mí lo más importante es lo que me arroja inmediatamente una ciudad, lo que me dicen, porque después te acostumbras y se te olvidó. O sea, ¿qué veo yo y qué me despierta la inquietud? ¿Cierto? Y trato de transcribir y entender el por qué, ¿por qué habrán puesto esta reja de esta forma? Voy a decir, estábamos en el sur de España y hay unas rejas, pero qué fascinación, pero si las propongo aquí de pronto me matan, pero eran lógicas, buenísimas. O sea, como un balcón que tiene su pasamanos y después le ponen pues como una jaulita encima, ¿cierto? Pero no exactamente a hilo del pasamanos, sino un poquitico más afuera, para uno poderse pues también agachar, ¿cierto? Pero ¿qué es lo bonito? Porque uno dice, ves, como un objeto bonito. Es que permite que yo pueda permanentemente mantener mi ventana abierta y nadie se va a entrar, ¿cierto? O sea, es tratar de entender el porqué. Entonces yo empiezo a observar como ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque todas las neveras tan chiquitas, voy a decir desde el interior de las neveras tan chiquitas, pues porque realmente no cocinan, viven afuera, o sea, tienen una vida completamente distinta. ¿Por qué tienen, muchos separan los baños? He visto yo, o sea, sanitario, lavamanos, ducha, lavamanos. Pues logiquísimo, me parece a mí, después de todo. Es que son dos cosas distintas, una es limpieza y otra no, ¿cierto? Entonces son dos mundos, no deberían estar en el mismo espacio. Entonces, es eso, en todas partes, y cuestionarse. La pregunta más importante es el por qué, irse para atrás. Hola, no, primero secundar a la compañera Sara que, bueno. Sí, se oye bien. Sí. Sí. Bueno, que qué bueno hacer esa observación no solamente antes, sino después de haber hecho los proyectos, que uno, como para corroborar esas hipótesis que uno de pronto llega a tener. Me parece como reinteresante eso que mencionaste. Pero lo que iba a preguntar, hablaste varias veces de esa pugna que hay entre uno como la persona que propone y el constructor, ¿no es cierto? Entonces decides como no, sobre el cadáver de nosotros van a quitar esas bancas. Y también mencionabas como que no hay muchos datos al respecto de qué funciona, qué no funciona como para sustentarles un constructor. Entonces, de pronto, si puedes ahondar un poquito más en ese tire y afloje que uno le toca tener a la hora de la ejecución de los proyectos. A ver, yo creo que nos pasa mucho a los arquitectos y pues aquí lo pueden corroborar los que tienen toda su oficina, que siempre dicen, no, cámbiate el diseñito, modifica tal cosa. Yo primero una mesa, para mí la mesa es la mesa de negociación, no es que nosotros somos los que tenemos que cambiar. O sea, todos tenemos que hacer el esfuerzo. El que hace el presupuesto, vaya y rebusque usted también. O sea, realmente es un trabajo de todos, porque es como que el único al que se le puede pedir el cambio es al arquitecto. Entonces, ahí, o sea, cuando entramos a una mesa, esa mesa de negociaciones, todos los que tenemos que trabajar para lograr ese fin, no es solamente el arquitecto. Ahora, no es fácil, porque siempre tienen como, voy a poner un ejemplo, un día me llegó un Excel para un concurso de vivienda y el Excel tenía un numerito que era un 10%. Si tú te pasabas, todo se ponía rojo, ¿cierto? O sea, si te pasabas en el área de circulaciones, cuando yo dije, este tipo, qué ridiculez. O sea, de una vez está castigando todo un sistema desde un trabajo, un pensamiento, o sea, no hay manera ni de dialogar. Entonces yo pues aborté, pero eso suele suceder en todos los proyectos. Siempre que vas a empezar un proyecto te dicen, vas a vender tanto y el porcentaje de circulación o no vendible es tanto.
Y eso se tiene que plantear, es una discusión de cuál es el objetivo del proyecto. En estos proyectos donde esas circulaciones abiertas son tan grandes, porque pesan el 18, fueron batallas. O sea, nos fue bien, o sea, yo toco madera, pero realmente hay que, o sea, hay que tener a una persona con visión también que te acompañe, ¿cierto?, para poderse dar ese proceso. Pero a la pregunta de los constructores y esas como esas discusiones, yo siempre pienso que hay que ponerle también la pregunta a ellos, porque el arquitecto no es el único responsable del proyecto, está el ingeniero de suelos, el ingeniero estructural, el que hace el presupuesto, todos, o sea, todos tienen que poner su granito, no es solamente el diseño arquitectónico. Pero son batallas, a veces pierde uno, pero se pueden ganar. Hola Ana, gracias. En el proyecto de Salgar, en La Habana, digamos que este proyecto de vivienda termina siendo también producto de ese desastre que ocurre para las personas, que no termina siendo, digamos, una vivienda por ofertar, sino una vivienda de reasentamiento en parte en sitio. Ese reto justamente de trabajar lo social, de que estas personas no estén acostumbradas a esa vivienda vertical o a esa forma de habitar. ¿Cuál es entonces ese principal reto desde lo social y cómo desde la arquitectura y el diseño lo resuelves o planteas como esa propuesta, digamos, que alcanza a satisfacer esa necesidad social y de habitar tan importante para ellos? Nosotros ahí tuvimos el acompañamiento de las fundaciones. Estaba la Fundación Berta Martínez, la Fundación Fraternidad, eran tres, bueno, y Arcos. Entonces ahí había un acompañamiento importante, porque ayudaban a determinar los grupos, o sea, como más afines para poder convivir en un sitio. Entonces eso ayuda un poco. Lo segundo es, digamos, lo que dije ahí, o sea, cómo lograr que, si bien teníamos que hacer un proyecto de propiedad horizontal, cómo podía compensar uno esa idea de que seguían viviendo como en casa al tener esa calle aérea que les permitía esa sensación de que estaban en un andén. Entonces un poco esa compensación ahí. Claro que obviamente, de nuevo, o sea, son proyectos de mucho espacio, digamos, colectivo, que no es vendible, pero era un proyecto de reposición de vivienda, entonces favoreció. Y lo otro fue la escala. Estos proyectos iban a ser de 5 pisos. A nosotros nos fue re bien que el estudio de suelos fuera tan malo que pudo ser de 3. O sea, no fue, o sea, yo hubiera querido siempre ser de 3, pero si el estudio de suelos nos hubiera dado otro resultado, lo más seguro hubieran sido de 5 y la historia hubiera sido diferente. Ahí nos favoreció el suelo. Entonces, eso ayudó porque la escala permitió como mimetizarse. En cambio, el proyecto de la Florida sí llega a tener 5 pisos, sin 4, pero al lado había otros proyectos, ya te acordás, unos existentes. O sea, ya era la punta de la entrada, era la parte nueva realmente, la entrada del municipio, había como otra sensación como de contexto. En cambio, este estaba muy metido en el municipio, en el interior. Pero realmente la respuesta es, nos favoreció el suelo, le dimos la oportunidad de tener estas calles que permiten la idea de estar como en una calle de barrio, y había la fundación que nos ayudaban con las familias. Ellos les tocaba hacer maqueta del proyecto. Bueno, gracias. Primero, pues gracias por venir. Muchos de los estudiantes realmente admiramos mucho los proyectos que llevan Ana Elvira Vélez. Respecto a lo que decías, pues, por ejemplo, del proyecto de la playa, que era muy importante la relación del edificio con el entorno. Yo pasaba mucho por ahí en 2010 y volví a pasar hace un año y la dinámica es exactamente igual, pues se vive el barrio igual, no se ha, digamos, degradado la dinámica. Y la pregunta es, pues, de cara como a lo que mencionabas de los concursos, de que no entrabas como en ellos mucho, y mencionabas el tema de que era importante conocer los jurados, entonces quería entender por qué era importante esa parte. ¿Por qué es importante el jurado? Porque sé qué piensa, o sea, si es una persona de valor, que tiene un buen criterio, es inteligente, sí, claro, o sea, yo no voy a participar en una cosa con, no sé, no quiere, o sea, ahí había
personas de peso, de conocimiento, que sabían que iban a evaluar. Eso era lo importante, o sea, y confiaba en su criterio. Entonces, por eso es muy importante saber quién es el jurado. Bueno, Ani, muchas gracias. Me quedó como un aprendizaje hoy, y es como eso que decías de lo sintético, como a partir de pequeños gestos, un peldaño de más causa que la gente pueda subir con más agrado. Una banca en el exterior puede causar que la gente se reúna ahí. O sea, gracias por tu lección.